Bien, ahora que se ha explicado cómo funciona Back of Words y Term Frequency, Inverse Document Frequency, vamos a ver cómo es que esto funciona en Scikit-learn. Entonces, para eso he preparado un pequeño ejemplo en donde, bueno, comenzamos con importar la funcionalidad que vamos a ocupar. Esto de nuevo es para Feature Extraction con respecto a texto. Y vamos a importar la funcionalidad para TF-IDF y para Back of Words. Entonces, comenzamos importando las librerías y aquí tengo un ejemplo de texto, el cual queremos analizar utilizando estas técnicas. El primer ejemplo, bueno, que tengo aquí son datos que pudieron ser cualquier tipo de texto, solo son oraciones en este caso, y también un vocabulario que he definido que es tal vez el que nos interesa emplear para codificar lo que está en este corpus. Bien, entonces vamos a ejecutar esta parte y después en esta otra parte lo que tengo es, bueno, cómo es la transformación del texto, ¿sí?, del corpus, empleando este vocabulario y solamente una visualización de esa transformación, ¿sí? También imprimo ahí cuál es la forma que tiene finalmente nuestra matriz dispersa. Entonces, si se dan cuenta, lo que tengo yo aquí es que empleando este vector, este vocabulario, ¿sí?, esta Back of Words, lo que tengo aquí es una codificación que resulta de esta forma, ¿sí? Aquí, de nuevo, de acuerdo a este vocabulario, la codificación para esta oración sería lo que yo tengo en la primer fila de mi matriz dispersa. Sí, ahí está contabilizado cuántas veces aparecen en ese documento las palabras que yo tengo aquí en mi Back of Words. Y finalmente, bueno, eran 9 las oraciones que yo tengo en mi corpus y eso es lo mismo número que yo tengo acá de filas en esa transformación y tengo 8 palabras en mi vocabulario, en mi Back of Words, que es lo que me interesa emplear para codificar todos y cada uno de estos documentos que en este caso son oraciones. Entonces eso resulta que tengo además 8 columnas en esta matriz dispersa. Si se dan cuenta, tengo esta forma de codificación. Ahora voy a usar esta misma codificación para calcular la transformación de TF-IDF. Y lo que tengo aquí de nuevo es, voy a preparar un elemento que me va a ayudar a hacer la transformación. Lo voy a ajustar a esta Back of Words y después voy a visualizar esta nueva representación en una forma igual de matriz, pero vamos a ver ahí los elementos que han cambiado, ¿no? Entonces, lo primero que tengo es de nuevo el cálculo del TF-IDF de acuerdo a esta matriz dispersa que yo le alimento y me hace estos cálculos, ¿sí? Me da estos valores que ahorita vamos a ver de dónde vienen esos valores de acuerdo a lo que implementa Scikit-learn para TF-IDF. Y con estos valores después se hace la transformación de tal forma que ahora la matriz que yo tengo sigue siendo, bueno, de las mismas dimensiones, de 9 por 8, pero los valores que yo tengo aquí codificados pues ya son diferentes, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hay que notar que es importante aquí? Bueno, hay un par de cosas interesantes aquí. De entrada, bueno, ¿cómo es que Scikit-learn implementa TF-IDF para poder llegar a este número de acá? Vale, de acuerdo a la fórmula que habíamos visto nosotros, se tiene una cierta representación en la que este IDF a grandes rasgos es igual a n sobre n de f, pero habíamos visto que esto después se puede mejorar si le aplicamos el logaritmo de n sobre n de f, ¿vale? Bueno, Scikit-learn hace algo similar, solo que le hace una pequeña ajuste, que es lo que tenemos aquí abajo, y esto es para evitar problemas de que haya una división ahí en el logaritmo entre 0. Entonces, lo que hace Scikit-learn realmente es aplicar la misma idea,
va a contabilizar, en este caso, el número de documentos que existen, y para calcular el de un término en específico, el IDF de un término en específico, lo va a hacer empleando esta fórmula, en lo que involucra el número de documentos que existen, ¿sí? El número de documentos en los que aparece ese término, pero a cada uno de estos elementos en esta relación le va a sumar 1. ¿Sí? Le va a sumar 1, a eso le calcula el logaritmo y después le agrega un 1. Y de ahí vienen estos valores que están aquí. Entonces, ilustrando con un término en concreto, dejamos documento, ¿sí? La palabra documento o el término documento. Si contabilizamos en este Back of Words, nos vamos a dar cuenta que aparece en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 9 posibles documentos. ¿Vale? Entonces vamos a ilustrar cómo es el cálculo para llegar a esa cantidad que tenemos acá arriba. Entonces voy a importar primero la librería de operaciones matemáticas y lo que voy a hacer es copiar esta fórmula tal cual que tiene ahí. Lo vamos a hacer tal vez de esta forma. Lo que tiene ahí, cómo lo implementa scikit-learn. Entonces dijimos que son 9 documentos y de esos 9 aparece en 8 el término documento o document en inglés en este caso, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta fórmula, a estos valores, scikit-learn les agrega un 1 y después todo eso le suma un 1. Y esa es la forma en la que calcula el IDF para el término, en este caso documento, ¿sí? Y aquí vemos que el resultado es 1.1053, que es exactamente lo que tenemos codificado acá, ¿sí? Para el término documento. ¿Sí? De acuerdo a esta posición, este es el segundo término, o el documento en la posición 1, y ese es su valor, 1.1053. Por ejemplo, para el término this aparecen 1, 2, 3, 4, 5 de 8 posibles documentos. Y su valor codificado con IDF es 1.51, de acuerdo a cómo lo hace scikit-learn. Entonces, si aplicamos la misma lógica y queremos verificar que efectivamente está implementando esa fórmula, lo que sabemos es que son 1 más el total de número de documentos, que en este caso son 9, entonces es 1 más 9, y después 1 más la cantidad de documentos en los que aparece el término que nos interesa codificar, que en este caso es this, y aparecen 5, y ya todo eso se le suma un 1. ¿Vale? Y entonces esto me da este valor de 1.51082, que es exactamente lo que yo tengo en esta parte. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que implementa esa transformación scikit-learn. De nuevo, es en esencia lo mismo, tratar de normalizar ahí, bueno, hacer esta especie de normalización, como habíamos visto, como se había explicado, solo que aplica este tipo de pequeñas correcciones, ¿sí? Para evitar problemas a la hora de hacer el cálculo con logaritmos. En esencia, esto es lo que permite entonces un texto, hacerle feature engineering, codificarlo, ya vimos con Back of Words o con TF-IDF. Y la idea es que, bueno, ya después estas representaciones, ¿sí? Que ya son numéricas, ya no es texto, puedan ser entonces empleadas para entrenar clasificadores o regresores, dependiendo de la tarea que queremos resolver al analizar texto. Bien, entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo muy similar a este, en donde usamos la transformación, pero ahora sí ya para hacer un proceso de clasificación. Bien, entonces ahora vamos a ilustrar cómo es que se puede implementar este tipo de codificación, este tipo de transformación de texto para tareas de clasificación. Vamos a verlo para Back of Words y también para TF-IDF. Entonces vamos a importar las librerías que necesitamos, Count Vectorizer para Back of Works, TF-IDF Transformer para TF-IDF, y vamos a probar resolviendo esta tarea de clasificación empleando un modelo lineal, en concreto regresión logística, que ustedes ya deberían estar más familiarizados con este modelo.
Entonces comienzo importando las librerías y aquí también comienzo con unos datos de entrenamiento que son de prueba, y de nuevo acá la idea quería pasarlo igual a castellano para que vean que esto va a funcionar independientemente de si mi texto está en inglés o está en castellano o en algún otro idioma. ¿Sí? La idea va a ser exactamente la misma porque se basa en la contabilidad mayormente de la frecuencia de aparición de los términos, ¿no? Entonces da un poco igual en qué idioma se encuentren el texto que yo quiero analizar. Entonces aquí lo que yo tengo son los, digamos, voy a tener los documentos que yo utilizaría para el entrenamiento. Por simplicidad aquí tengo 3, pero ahora podemos mostrar cómo modificarlo y agregar tal vez más elementos para ver si eso ayuda en el entrenamiento. Y tengo aquí también las etiquetas o las clases a las que van a pertenecer o a las que yo asocio estos documentos de entrenamiento, ¿no? De nuevo, todo esto es un ejemplo sencillo, entonces nada más tengo 3 documentos, uno de cada clase, son 3 clases, y después tengo aquí unos datos de prueba, ¿no? ¿Vale? Tengo estos datos de prueba y finalmente tengo un vocabulario que tal vez es el que me interesa estar resaltando y usar para las transformaciones de back of words y TF-IDF. Entonces lo único que hago aquí es cargar esos datos de entrenamiento, y después acá viene la parte realmente de Feature Engineering, ¿sí? Que es, esta es mi X, estos docs entrenas es mi X, a mi X la voy a transformar para poderla emplear ahora sí con un modelo de clasificación en este caso. Entonces lo primero que voy a hacer es crear el back of words. Le digo que emplee esta funcionalidad de Count Vectorizer, que tenga en cuenta este vocabulario, que no le importe si son minúsculas, y que haga la transformación de este documento de entrenamiento, ¿no? Este propiamente es mi X y este solamente es el vocabulario que me interesa emplear para codificar mi X. Una vez que hago eso, bueno, ya vimos que esto me va a generar una matriz dispersa que se va a llamar back of works entrena, y a partir de esa entonces voy a usar voy a calcular TF-IDF, ¿sí? Lo primero que hago acá entonces es ajustar, bueno, preparar un transformador de TF-IDF que se ajuste a esta matriz y después ya la transformo, ¿sí? Y eso me genera una nueva matriz de dispersión con otro tipo de codificación, ¿vale? Entonces ya tengo importado mis datos. Lo que voy a hacer ahora solamente va a ser calcular estos elementos y tal vez podemos igual visualizar algo de lo que tenemos ahí. Por ejemplo, mi matriz Bow entrena. Si preguntamos qué tipo de matriz es, bueno, me dice que es una matriz dispersa, y si la visualizamos como arreglo, que vamos a ver que realmente es una matriz, esto es lo que tengo, ¿no? Entonces, esto es la codificación de acuerdo a este vocabulario de estos documentos, ¿vale? Entonces es lo que yo tengo aquí. Y después eso dijimos, lo usamos para calcular una matriz más con TF-IDF, que de nuevo si preguntamos pues debe ser una forma similar, ¿sí? Ahí está, 3×4, y si la mostramos como arreglo, ¿sí? Nos va a dar una representación de este estilo. Entonces ahora esta matriz dispersa que yo tenía ya transformada a TF-IDF pues es algo que resulta en una forma de este estilo. ¿Ok? Ahora esto de nuevo ya es una representación numérica en back of words y TF-IDF de datos de entrenamiento, que ya son números que ya puedo yo alimentar a un clasificador. Y en este caso voy a emplear un clasificador basado en regresión logística y voy a probar de hecho 2 modelos. Un modelo de clasificación con regresión logística entrenado con esta representación y otro con esta otra representación. Y vamos a ver que es, bueno, muy similar todo el proceso, ¿no? Entonces, vamos a crear un modelo de regresión logística, ¿sí? Le llamamos modelo 1. Ese modelo 1 lo vamos a ajustar
a estos datos, que esta es mi matriz con back of words, ¿vale? Y le voy a decir que se ajuste, bueno, estas serían las X y esta clase se entrena serían las Y, ¿no? Que es lo que le estoy diciendo aquí, que es clase 1, clase 2 o clase 3, ¿vale? Esto de nuevo ustedes lo pueden generalizar a que a lo mejor esto es comentarios del servicio de movilidad 1, esto puede ser comentarios sobre el servicio de movilidad 2 y esto podría ser comentarios sobre el servicio de movilidad 3, ¿no? O por ejemplo, estos son quejas, estas son sugerencias y estos son solamente preguntas de pronto, ¿no? Que ya lo tienen ustedes identificado y después quieren automatizar el proceso de clasificar ese texto para ponerle atención tal vez, por ejemplo, o al servicio 1 o mayor atención a las quejas o mayor atención a las preguntas, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer ya al automatizar ese proceso. Entonces, aquí el modelo 1, de nuevo lo estoy ajustando a mis X, mi Y, y después documentos de prueba, ¿sí? Que de nuevo es texto aquí generado de manera pues casi que aleatoria. Lo voy a codificar igual porque es texto, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, esto es texto. Esto no se lo puedo pasar directamente al modelo para que prediga. Entonces lo que hago es igual hacerle una transformación y esa transformación entonces sí la uso para decirle, oye, ahora sí predice a qué clases pertenecerían estos documentos que nunca has visto, ¿sí? Entonces eso es lo que yo hago aquí y le digo que haga el ajuste, bueno, el entrenamiento y que haga la predicción, ¿no? Y entonces me está prediciendo, por ejemplo, que el primer documento es clase 1, el segundo es clase 2 y el tercero es clase 3. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer para entrenar otro modelo, pero ahora lo que voy a hacer es los datos que le voy a usar para el entrenamiento van a ser estos, que están dados en esta representación TF y DF. ¿Ok? Entonces creo mi modelo de nuevo y lo ajusto a esta representación de acuerdo a estas etiquetas. Ahora, estas etiquetas, clases entrena, pues esa sí es una respuesta que puede manejar los clasificadores, como lo vieron, ¿no? A esto sí no le hago yo ningún tipo de transformación, porque eso sí es algo que puedan aprender los clasificadores, ¿no? Si la etiqueta a lo mejor dice clase 1, clase 2, clase 3 como texto, eso no hay ningún problema, o también pudo haber sido servicio 1, servicio 2 o servicio 3 o cualquier otra cosa que yo le hubiese querido enseñar a mi modelo, ¿no? De hecho, ahorita lo vamos a hacer, que podemos modificar eso sin problema. Y esto, si eso sí es importante, esto no va a necesitar transformación, ¿sí? Las yes en Feature Engineering no van a necesitar transformación. De hecho, si recapitulan un poco y ven la parte donde está la definición de Feature Engineering, en esencia Feature Engineering es solamente la modificación del elemento X, ¿sí? De mis datos que uso yo para entrenar mis modelos. La parte Y no se modifica, ¿sí? Eso los modelos lo pueden trabajar sin problema, ¿sí? Entonces, ahora en este segundo modelo, ajusto estos datos, esta matriz, que ya tiene esta representación TF y DF, a estas clases. Y después para probar igual necesito un texto que no haya visto mi clasificador. Entonces voy a transformarlo igual a TF y DF. Esta matriz de prueba y voy a ver qué es lo que me predice, ¿vale? Entonces lo que hago aquí solamente es ejecutar esto y me está haciendo predicciones muy similares, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos a hacer algunos cambios y por ejemplo comencemos con agregar más texto aquí al entrenamiento, ¿no? Para tener tal vez más elementos. Le voy a poner aquí un ejemplo más de texto. Sí, ustedes aquí, por ejemplo, podrían probar con cualquier tipo de texto que ustedes ya tengan identificado. Descripción más de texto. Y aquí, por ejemplo, agregué dos elementos, entonces yo tengo que agregar dos etiquetas más. Le voy a poner aquí, le voy a cambiar aquí a algo como servicio
1, era lo que les decía, que podemos modificar esto de acuerdo a lo que ustedes quieran predecir. Le voy a poner acá servicio 3. Necesito 2 etiquetas más porque agregué 2 líneas de texto más, 2 documentos más. Vamos a ponerle aquí servicio 1 y a este vamos a ponerle servicio 3. ¿Ok? Y luego los documentos de prueba, pues los dejo así si quiero, o puedo agregar uno más. Por ejemplo, un ejemplo, un documento más, ¿vale? Y tal vez lo que me interesa es ahora un vocabulario más reducido, que podría ser solamente considerando algo de este estilo. Ejemplo, documento, tercer, no sé, algo por ese estilo. Ustedes aquí de nuevo pueden jugar y agregar más frases. Por ejemplo, algo que podría ser interesante es poner aquí trozos, no sé, de texto de algún poema y asociarle aquí el autor, ¿sí? Otro poema, su autor, otro poema, su autor, y después probar con pequeñas partes de un poema de uno de esos autores como documentos de prueba que no hayan utilizado en esta parte, o de algún autor completamente desconocido que quieran ver, a ver ese estilo más o menos a cuál se parecería de estos autores, ¿no? De acuerdo a este clasificador que usen, ¿no? Que de nuevo tendrá sus limitaciones igual. Pero bueno, aquí solamente para darles una idea. En un momento más usaremos un ejemplo un poquito más elaborado, pero esto es solamente para que igual tengan un marco con el cual puedan estar manipulando y entendiendo qué es lo que está pasando ahí. Entonces vamos a modificar los documentos de entrenamiento. Como modifiqué ya mis X y también mis Y, bueno, las X las tengo que hacer, las tengo que transformar, tengo que hacer todo el feature engineering de nuevo, tengo que hacer back of works y TF-IDF, entonces vuelvo a ejecutar esta parte. Vemos ahora que mi back of words pues está codificado de acuerdo a otros vectores, ¿sí? A otro vocabulario más reducido, y eso me da una forma diferente a mi back of words de entrenamiento. Lo mismo va a pasar con mi TF-IDF, tiene otras características y bueno, ahí vamos a ver que es interesante que, por ejemplo, en las frases que yo agregué al último no había ninguna de estas tal cual estas elementos del vocabulario, ¿no? Aquí, bueno, debido a esta opción, de nuevo no está detectando que esta, por ejemplo, es lo mismo que esta, ¿no? Si yo lo quiero hacer que sea sensible a ese tipo de cambios. Entonces, ya tengo esta nueva codificación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Regular, por ahora solamente estamos viendo que el clasificador funcione, que esté haciendo algo. En cuanto a su desempeño, accuracy, eso, bueno, eso es un poquito más difícil de validar con este ejemplo sencillo, pero ahora lo veremos con un ejemplo más elaborado. Entonces, bueno, si vemos los modelos por ahora están aprendiendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero esto solamente de nuevo era para darles una idea de cómo es que una vez que yo ya transformo mi texto usando esta técnica de back of words y TF-IDF, esa transformación que me genera una nueva representación de mis datos, de mis X, esa nueva representación entonces yo ya la puedo usar para ajustar un modelo para clasificación o para regresión, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces este es un ejemplo muy sencillo, pero que ustedes fácilmente pueden estar modificando, agregándole aquí texto. De nuevo les dije poemas, pero pueden ser igual partes de, por ejemplo, letras de canciones y asociarle aquí el artista y tratar de jugar un poco con eso, ¿no? Ver qué tan bueno puede ser esa codificación y qué tanto le puede ayudar a un algoritmo para entrenar. Entonces, este es el ejemplo sencillo. Ahora pasamos al ejemplo un poco más elaborado.
Muy bien, entonces ahora vamos a ilustrar lo mismo para un problema de clasificación en el que la entrada es texto. Vamos a ver cómo usamos Back of Words, ITF y IDF para resolver este problema de clasificación, en el de, por ejemplo, queremos identificar de qué tipo de comentarios estamos recibiendo. Ahora les explico un poco de qué va el dataset que vamos a emplear. Primero, de nuevo, las librerías que vamos a emplear. El dataset que se les va a compartir igual está en un formato que es JSON, entonces necesitamos funcionalidad para poder manipular archivos JSON. Ese archivo JSON después lo vamos a leer en un data frame de pandas, por lo tanto también necesitamos esa funcionalidad. Para el entrenamiento vamos a hacer una división entre elementos de entrenamiento y de evaluación o de validación, entonces necesitamos esta funcionalidad. Después la funcionalidad de Count Vectorizer ITF IDF para Back of Words ITF IDF respectivamente. Y finalmente, de nuevo, un modelo de regresión logística para la clasificación. Entonces importamos las librerías y después vamos a importar entonces nuestros datasets que vamos a emplear. Estos datasets son un poquito populares en el mundo académico para hacer pruebas, ¿no? Para hacer pruebas de modelos, ilustrar el funcionamiento de esos modelos. Entonces, eso es lo que vamos a emplear. Este dataset ha sido construido por una compañía que se llama Yelp, que se encarga pues de recolectar recomendaciones de distintos tipos de negocios, mayormente en los Estados Unidos. ¿Vale? Entonces vamos a leer ese archivo que tiene una codificación especial y eso lo vamos a manejar una variable negocios que nos va a permitir tener acceso a ese archivo y después eso lo vamos a convertir empleando funcionalidad de JSON en un data frame, ¿sí? Cada una de las líneas que se encuentran en este archivo la vamos a leer en formato JSON y eso se va a convertir prácticamente en una fila dentro de nuestro data frame. Entonces vamos a hacer eso para todas las líneas que están en el JSON y eso nos va a generar un data frame de negocios que ahorita vamos a ver qué es lo que contiene. Entonces vamos a ejecutar eso. Una vez ejecutado, si visualizamos los primeros 5 elementos de este data frame de negocios, vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Vamos a encontrar que hay un ID del negocio o Business ID, su dirección, si se encuentra todavía abierto, en qué categorías cabe ese negocio, por ejemplo, puede ser accountants, professionals, sportings, etcétera, ¿no? Food, grocery, en qué ciudad se encuentra, cuántos reviews ha recibido, el nombre, ¿sí? Totalmente del negocio, una columna de neighborhoods que para algunos parece estar vacía, ubicación, longitud y latitud, en qué estado, cuántas estrellas ha recibido y de qué tipo de negocio es, ¿no? En este caso es business, por ejemplo. Vale, entonces eso es lo que tenemos. Podemos ver igual tal vez los últimos 5 o digamos los últimos 3. ¿Sí? Y vamos a ver que es lo mismo, ¿no? Muy parecido los elementos, el ID del negocio, su dirección, si se encuentra un abierto, categoría, ciudad, ubicación, etcétera, ¿no? Y el tipo, el nombre, por ejemplo. Este es gyros, es de comida griega o mediterránea también. Es un restaurante además. ¿Vale? Entonces eso es lo que contiene nuestro data frame y podríamos incluso consultar pues cuántos registros tenemos ahí, ¿no? Entonces tenemos 11.537 negocios en este dataset y hay 13 atributos que describen a cada uno de esos negocios, ¿vale? Ahora vamos a importar comentarios, ¿sí? Sobre algunos de esos negocios. Entonces eso está en otro archivo, igual en formato JSON. Vamos a hacer la misma operación, se importa en un data frame de pandas y ahorita lo visualizamos. Entonces ejecutamos esta parte. Esto puede tomar un poco más de tiempo, pero bueno,
aquí lo hizo un poco rápido, entonces vamos a ver ahora cómo luce ese dataset, data frame de comentarios. De entrada vamos a ver el shape, de qué forma es. Y vamos a ver aquí que tenemos 229.907 comentarios, ¿sí? Que tienen ahí 8 atributos. Ahorita vamos a ver cuáles son ese tipo de atributos, ¿sí? Vamos a ver. Veamos los primeros, no sé, los primeros 10 comentarios. Me falta aquí data frame. ¿Sí? Y vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que tienen estos primeros 10 comentarios. Bueno, tienen ahí votos de usuarios, si ha sido gracioso, útil, cool, etcétera, ¿no? Algunas categorías que tienen ahí definidas. El ID del usuario que está haciendo ese comentario, el ID del review, ¿sí? ¿Qué número de review es el que va? Estrellas que se le asignaron, la fecha en que se hizo ese review, el review propiamente dentro de este campo o este atributo de texto, el tipo, que en este caso pues mayormente todos serán reviews, y a qué negocio le está haciendo ese review. ¿Sí? Este Business ID va a hacer concordancia con algunos de los IDs que teníamos acá. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a ver ahora solamente los primeros 3. ¿Sí? Este ID en algún momento, bueno, hace un match con alguno de los negocios que está por acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, seleccionar algunos comentarios para algunos tipos de negocios y con eso ir construyendo nuestro elemento X, que es el que vamos a usar para entrenar nuestro modelo de clasificación y ver qué tan bueno es para distinguir reviews de distintos tipos de negocio. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, y eso es esta parte, vamos a primero filtrar de nuestro data frame de negocios que tengo aquí. Lo único que vamos a hacer es filtrar aquellos que en categorías tengan nightlife o restaurants, ¿sí? Que ya vimos nosotros acá que algunos negocios en esta parte de categorías tienen algunos accountant, professional service, etcétera, ¿no? Pero ahí puede haber algunos, por ejemplo, vamos a ver los últimos 10 para ver si algunos de ellos en categorías. Bueno, alguno, por ejemplo, este sale en restaurantes. No sale por ahí alguno de nightlife, pero también habrá nightlife y algunos serán restaurantes, ¿sí? Entonces, de ese data frame vamos a escoger solamente aquellos que sean bien o nightlife o restaurantes. ¿Ok? Después, eso vamos a unirlo, ¿sí? Este data frame que ya obtuvimos, que es solamente nightlife o restaurantes, lo vamos a unir con los comentarios, ¿sí? Para ir por los comentarios de esos negocios, ¿no? Y aquí la unión se hace a través de ese campo ID que ya vimos, que es el que nos va a permitir hacer el match entre este comentario pertenece a este tipo de negocio, ¿no? Que en este caso ya están filtrados por nightlife y restaurantes. Eso nos va a generar un nuevo data frame con esta opción de inner, hacer la unión de ese estilo, o el merge más bien en ese estilo. Y después solamente nos vamos a quedar con un data frame que tenga solamente estos campos, ¿no? El ID de ese negocio, el nombre del negocio, su cantidad de estrellas, el texto, que en este caso va a ser el comentario que se le ha hecho a ese negocio y de qué categoría es ese negocio. ¿Vale? Eso es lo que vamos a tener en este nuevo data frame, que después le vamos a generar una columna que va a ser nuestra categoría, ¿sí? Nuestra clase. Nuestra clase para decir este es de esta categoría y este es de esta otra categoría, ¿no? El detalle es que este campo aquí puede traer más texto, ¿sí? Que tenga distintas descripciones, ¿no? Como vimos en alguno de ellos, había el caso como este, que además dice es food, es delis, es restaurants, etcétera, ¿no? Entonces, tiene esa descripción de categorías restaurantes, pero tiene además estas, ¿sí? Que no nos serviría propiamente para hacer la clasificación. Entonces le agregamos una columna más
¿sí? Que vamos a llamar target. Le llamo aquí target, pero también le pude haber llamado y. De hecho, podemos hacer eso, ¿sí? Le vamos a llamar y. Esa va a ser concretamente nuestra categoría que queremos predecir de acuerdo a los comentarios. Y después vamos a hacer una división de ese dataset que ya estaría casi listo para ser empleado. Nos falta la parte de Feature Engineering, pero aquí ya tengo los elementos que quiero usar, ¿sí? Sobre todo el texto y el y asociado a ese texto. Entonces después este data frame lo voy a dividir entre datos de entrenamiento y datos de prueba. Ok, entonces hago eso. Sí, me marca aquí un detalle que realmente no se llama así. Este se llama negocios data frame. Entonces esto ya me está creando estos data frame como lo habíamos descrito. Y vamos a explorar un poquito este data frame que se creó y después los datos de entrenamiento y los datos de prueba, ¿no? Entonces, este nuevo data frame que se creó, que solamente tiene nightlife o restaurantes, ¿sí? Tiene la siguiente forma, ¿sí? Tiene esa forma y tal vez podemos igual explorar un poquito cómo quedó la estructura, digamos, de los primeros, no sé, ahora digamos los primeros 4 elementos dentro de ese data frame, ¿sí? Lo que les decía, aquí filtramos solamente algunos de los atributos, el ID del negocio, que si nos interesa, su nombre, la cantidad de estrellas que ha recibido y los comentarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dice final y dice en place, etcétera. Este tiene algo de stop into grab, etcétera. Esto es otro comentario. Y aquí es lo que les decía, ¿no? En las categorías, pues tiene estas descripciones, ¿no? Que si bien es un restaurante, bueno, después en la columna a la que definimos como y, le decimos que es falso que sea un nightlife, ¿sí? Porque eso es lo que pusimos en esta condición de este lado, ¿no? Con esta función lambda le estamos diciendo si es nightlife que le ponga un true, en dado caso contrario que le ponga un false. Entonces no es un restaurante, no es un nightlife, por lo tanto y lleva un false. ¿Ok? Entonces esa es la estructura de este nuevo dataset, que de nuevo dividimos en training data. ¿Sí? Voy a agregar un par de celdas más. Y también tenemos el test data, ¿no? O el conjunto para hacer pruebas. Entonces lo tengo ahora con esta forma, ¿no? De nuevo, con esta funcionalidad conservamos el 80% para el entrenamiento y el 20% para pruebas, ¿sí? Eso es lo que tenemos aquí. Y de nuevo vamos a ver cómo lucen tal vez los últimos elementos. Dentro de este dataset de entrenamiento. Vamos a ver los últimos 10. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, este negocio que tiene su ID, tiene su nombre, cuántas estrellas ha recibido y un comentario, ¿sí? A ese negocio, y es de categoría nightlife, ¿sí? Como es nightlife, por eso la Y lleva un true, ¿sí? De verdadero, de que sí es un negocio de nightlife, de acuerdo a cómo lo codificamos. Y el resto al parecer son restaurantes, ¿no? El resto aparecen son restaurantes. Aquí, por ejemplo, un caso peculiar. Este también es nightlife y también es restaurante, ¿no? Pero lo estamos definiendo como lleva nightlife. Se definió que tiene esta etiqueta como y igual a true. Ese es el training data. Y ahora veamos el test data. Veamos los últimos 5, por ejemplo, ¿no? Que aquí deberíamos de tener comentarios de negocios que no se van a usar para el entrenamiento, sino para las pruebas, ¿no?
Y aquí de nuevo tenemos, por ejemplo, restaurantes. Tenemos igual casos en los que es nightlife y también restaurante. Entonces eso es interesante porque tal vez estos casos son los que le van a causar ahí una especie de problema tal vez en el entrenamiento. Pero bueno, eso es algo que ahora veremos. Qué tan bueno queda nuestro clasificador. Entonces ahora aquí lo que tenemos ya es un dataset un poquito más estructurado, ¿sí? En base a los dos archivos que teníamos, en donde queremos usar el texto, esta columna de texto, como nuestra X, ¿sí? Esta va a ser lo que vamos a emplear para entrenar nuestro modelo. Y es texto de nuevo, entonces lo tenemos que transformar para que aprenda a reinterpretar este texto asociado a esta etiqueta, ¿no? Que de nuevo este va a ser el review de un restaurante, ¿sí? Este es el review de un lugar nightlife, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también es el review de un restaurante. Entonces queremos usar esto para que aprenda esta relación y después poder predecir cuando vea un review si es de un restaurante o de un nightlife, ¿ok? Entonces para eso tenemos que hacer algo de feature engineering y vamos a ilustrar cómo hacerlo de nuevo con back of words y con TF-IDF, ¿vale? Entonces lo único que vamos a hacer aquí es que hacer unos cambios porque a esto ya no le llamé target, le llamé y, ¿sí? Y de nuevo, lo único que vamos a hacer, lo único que vamos a transformar es a los datos de entrenamiento y a los datos de prueba al campo texto, ¿sí? Eso lo vamos a emplear para generar un X de entrenamiento de acuerdo a back of words, un X de prueba igual empleando codificación de back of words. Los Y de entrenamiento y los Y de prueba, de nuevo, directamente puedo yo tomar esta columna, ¿sí? Eso no lo tengo que transformar. Entonces eso es lo que tomo directamente para mis Ys de entrenamiento y Ys de prueba. Y después voy a hacer igual una transformación de estas representaciones, pero ahora empleando TF-IDF, ¿sí? Entonces voy a tener a X de entrenamiento con TF-IDF y una X de prueba con TF-IDF. ¿Ok? Entonces hago esas transformaciones que de nuevo puede tomar un poquito de tiempo. Son bueno, una gran cantidad de texto y de registros, de comentarios. Entonces eso puede tomar un poquito de tiempo. Terminó y aquí por ejemplo le pedí que igual imprimiera. No le especificamos un vocabulario como tal, lo dejamos libre en este caso, le dijimos que encontrara su propio vocabulario, entonces me está empleando prácticamente casi todas las palabras que encuentra en los documentos para generar un vocabulario, ¿sí? Que sería propiamente mi back of words. Entonces le pedí solamente aquí que me imprimiera cuántas palabras o cuántos términos encontró en todos los comentarios, ¿vale? Y entonces esta es la cantidad de términos que encontró, 84.189 términos. Entonces eso sería, si ahora exploramos un poquito, nos estaría definiendo la dimensión de mi back of words para mis datos de entrenamiento. ¿Sí? Si se dan cuenta, en mis datos de entrenamiento yo tengo 132.830 comentarios, cada uno codificado ahora con un vector que tiene esta dimensión, ¿sí? Entonces ya se podrán imaginar que es un vector bastante, digamos, grande, ¿ok? Entonces cada uno de estos elementos está codificado, cada uno de los comentarios está codificado con un vector de este tamaño, ¿ok? Y lo mismo sería para el caso de mi X de entrenamiento, codificada ahora con TF-IDF. ¿Sí? Si ejecuto yo esto, me está dando lo mismo, ¿no? Tengo una matriz dispersa, bueno, le pude haber dado shape, pero bueno, es lo mismo. Es una matriz dispersa que contiene 132.000 comentarios codificados con un vector, cada uno de ellos, que tiene esta dimensión, ¿no? De 84.189 elementos. ¿Vale? Eso es lo que tenemos ahora ya como los datos que podemos usar para comenzar el entrenamiento. Entonces,
ahora lo que voy a hacer es clasificación. Voy a usar modelo de regresión logística. Voy a crear un modelo con Back of Words, ¿sí? Voy a usar como datos de entrenamiento esta representación de X de entrenamiento con Back of Words, y le voy a decir ajusta este modelo a estas etiquetas, ¿sí? Que se crearon acá arriba. Y después solamente voy a imprimir ahí una leyenda de modelo con Back of Words y su desempeño, ¿no? Su score, que vamos a ver que realmente es el accuracy, ¿no? Cuántas veces clasifica correctamente de acuerdo a la Y que quiero que aprenda. Entonces, solamente hago eso. Igual es un modelo que estoy ajustando a un dataset que ahora tiene 132.830 registros. Aquí me manda un warning que alcanzó el número máximo de iteraciones. Bueno, ustedes le pueden modificar esa parte, pero lo importante de ver aquí es que aparentemente regresión logística con esta forma de codificar este modelo con Back of Words, pues aparentemente está teniendo un desempeño relativamente bueno, ¿no? 0.88. Más adelante vamos a hablar de qué significarían estos números, pero aparentemente es un desempeño bastante bueno, ¿no? Considerando que el score está entre 0 y 1 y me está diciendo que tiene un score de 0.88. Entonces parece que está aprendiendo bien a distinguir entre comentarios que tienen que ver con restaurantes y comentarios que tienen que ver con negocios que son nightlife, ¿sí? O que tienen en su categoría es nightlife. Entonces está aprendiendo bien. El siguiente modelo es igual regresión logística, pero ahora estoy utilizando la representación basada en TF-IDF, ¿sí? Que en este caso igual me dice que está llegando a un máximo número de iteraciones y el desempeño pues está bastante similar a lo que es Back of Words, ¿no? Entonces esto es el desempeño de TF-IDF. En algunas ocasiones puede ser mucho mejor que el de Back of Words, pero en este caso pues prácticamente andan por los mismos rangos de desempeño, aunque evidentemente aquí Back of Words parece ser mejor, ¿no? Esto de nuevo después se puede ajustar, permitiendo tal vez más número de iteraciones en ambos modelos y ver si eso ayuda. Algo de lo que ustedes tienen que probar es, si se dan cuenta, la mayoría de los comentarios son de negocios que son de restaurantes y hay pocos de nightlife. Entonces, algo que también le puede ayudar mucho a los modelos es tener una proporción similar de negocios que son restaurantes y una proporción similar de negocios que son nightlife. Es decir, si en datos de entrenamiento, por ejemplo, que yo tengo 132.820 comentarios, si 100.000 son de restaurantes y 32.820 son de nightlife, bueno, eso crea un problema de tener clases desbalanceadas, ¿no? De restaurantes tengo muchísimas más que de nightlife. Entonces eso puede hacer que ese desbalanceo puede impactar en el desempeño de los modelos. Entonces algo que pueden hacer ustedes como una tarea es, ya tienen todo este proceso de transformación, lo que pueden hacer es ver cómo es que balancean esas clases, de tal forma que submuestrean tal vez del conjunto original, eso ya lo tendrán que ver ustedes cómo lo pueden implementar, una cantidad similar. Por ejemplo, me quedo con, aunque sean más de 100.000 comentarios, me traigo solamente todos los de nightlife, que a lo mejor son solamente 20.000 comentarios, ¿sí? Me traigo esos 20.000 comentarios y muestreo una cantidad similar de todos los comentarios que sean restaurantes. Entonces ya me quedo a lo mejor con 20.000 comentarios de nightlife y 20.000 comentarios también de restaurantes, y ahora sí eso lo empleo para entrenar mis modelos, ¿no? Que ya sería tener un caso más balanceado, ¿no? La misma cantidad de elementos. Esa puede ser una aproximación, ¿no? Para balanceo de clases, después hablaremos igual más de eso. Hay otros enfoques también que se pueden emplear. Pero bueno, de entrada es algo de lo que ustedes podrían estar experimentando. Y de nuevo, algo que es importante ver es, aquí ya estamos haciendo procesamiento de texto, que es
texto que viene de un conjunto de datos realista, si son comentarios de usuarios reales en el mundo real, que se expresan en lenguaje natural, ¿sí? Y al expresarse en lenguaje natural van a usar texto y van a tener a lo mejor el texto escrito tal vez con algunas inconsistencias, con algunas peculiaridades de cada uno de los usuarios. Sin embargo, con Feature Engineering, ese texto que está expresado en esa forma, en lenguaje natural, empleando estas técnicas, yo lo puedo procesar, ¿sí? Y emplearlo para entrenar modelos de aprendizaje que pueden ser tan sencillos como una regresión logística, o esto también yo lo puedo alimentar a una red neuronal como las que vimos y tener un modelo mucho más complejo que a lo mejor me dé valores de accuracy, un score mucho más alto, ¿no? Eso también podría ser algo que podrían probar. Aquí lo estamos probando con regresión logística, pero lo podrían probar con un modelo de red neuronal y hacerlo un poco más elaborado, ¿sí? Y tener un mejor desempeño a la hora de identificar si el comentario es de restaurantes o de nightlife. ¿Vale? Entonces, este es el ejemplo un poco más elaborado de cómo Feature Engineering, sobre todo de texto, me puede ayudar a resolver tareas de clasificación. Puede ser tarea de clasificación o, por ejemplo, pueden ustedes experimentar y tratar de usar algún otro valor, como por ejemplo, no sé, el número de estrellas y predecir un promedio del valor de el número de estrellas que debería de tener este tipo de negocios, ¿no? Y eso sería más como en la línea de un problema de regresión, ¿vale? Entonces, la técnica sería exactamente la misma, solamente decirle qué es lo que yo quiero que aprendan, ¿no? Y obviamente no, si lo hacen para regresión tradicional como tal, a lo mejor aquí no emplear una regresión logística, sino una regresión lineal, un K-vecinos o una red neuronal. O un árbol de regresión también es algo que podrían emplear.